usted tiene un joven en su casa, un hijo, un primo, un pariente, que está en edad de trabajar y que pasa todo el día en su casa y que ni estudia ni trabaja, usted está fomentando este fenómeno social que se llama Nini. Jóvenes en edad económicamente activa que no trabajan ni estudian. Este es el sinónimo es el término que vamos a estar escuchando justamente en este programa este día. El Instituto Nacional de Estadísticas presentó un estudio donde revela, escuche bien, que 3 de cada 10 jóvenes entre 12 y 30 años son ninis. 3 de cada 10. Ellos representan el 30,5% de los 3.1 millones de jóvenes que están en el país. O sea que el 30% de los jóvenes en el país no trabajan ni estudian. Versus el otro porcentaje, que son más de 2 millones, que sí están trabajando o estudiando. Actualmente, en Honduras existe 1 millón de ninis. 1 millón de ninis. Y esto se lo haga de manera de reflexión. ¿Qué está haciendo su hijo en estos momentos? Reflexione. Y vemos este otro dato interesante, que de este porcentaje, de este millón, 72% de ellos son mujeres. O sea que la mayor parte de los ninis en Honduras son mujeres, que no están ni trabajando ni estudiando. ¿Quién los mantiene? Esa es la gran revelación, porque de algo tienen que vivir. Un fenómeno social que lo venimos detectando desde la década de los 90, que empezó a hacerse tendencia justamente cuando aparecieron las maras y pandillas. Justamente está aquí en estudio el subdirector del Instituto Nacional de Estadísticas, Horacio Lobo, con quien vamos a conversar sobre este tema, porque considero muy importante. Así que si usted tiene en su casa un jovencito o una jovencita que no quiere ni trabajar ni estudiar, usted está fomentando este fenómeno social. ¿Qué se puede hacer? Lo vamos a ver más adelante. Pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Los jóvenes que no estudian ni trabajan, también llamados ninis, se están convirtiendo en un grave problema social para el país, ya que esta cifra está creciendo año con año y según el último dato del Instituto Nacional de Estadísticas, al primer semestre del 2023, ya la cantidad de ninis llega casi a 1 millón, que representa el 30% de la población económicamente activa. A junio del 2023, que es la última cifra oficial, alrededor de 1 millón de ninis, jóvenes entre 12 y 30 años, hay que aclarar eso también. Cuando hablamos de esa cifra de casi 1 millón, estamos hablando de personas jóvenes entre 12 y 30 años que ni estudian ni trabajan. Son personas que son productivas, están en edad productiva, son mayormente mujeres, hay que decirlo. La falta de oportunidades de empleo sumado al bajo salario que se paga en el país son 2 factores que impulsan la cifra de los ninis, ya que según datos de la academia, el 50% de los hondureños que tienen un trabajo ganan un pírrico salario. Actualmente, según nuestras cifras, 6.9% de desempleo. O sea, estamos hablando de un 93% de personas que están trabajando. 93% están trabajando. Ahora, la mitad de esas personas, 50%, tienen problemas de empleo. Es decir, o no trabaja las horas suficientes, no porque no quiere, sino porque no hay chance. 2, que es el más difícil. El más difícil es que nosotros le llamamos de subocupación con problemas de ingresos, o sea, no gano lo suficiente para poder llevar alimento a mi hogar, o sea, no gano ni siquiera el salario mínimo. Los economistas le recomiendan al gobierno implementar políticas públicas que permitan reducir el ejército de desempleados que hay en el país, ya que de lo contrario podría ocurrir una convulsión social. Sí, y el problema es que esto siempre desemboca en ingobernabilidad, en problemas sociales, ya que si las personas, si los jóvenes que están en la mejor etapa de su vida no tienen nada que hacer, no pueden dedicarse a estudiar, que sería lo ideal, o ni siquiera conseguir un empleo, entonces lo más probable es que se dediquen a la extorsión,
a actividades ilegales que definitivamente les van a hacer quedar mal o terminar mal su vida, ¿no? De los casi 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, 300,000 ya están desalentados, o sea que ya perdieron la esperanza de encontrar un empleo en el país, porque lo han buscado en varias ocasiones y no lo han logrado encontrar, y es casi posible que muchos ya hayan migrado. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Está aquí con nosotros el subdirector del Instituto Nacional de Estadísticas, Horacio Lobo, para abordar este tema. Es un tema que a mí me ha llamado poderosamente la atención y lo comentábamos un poco extra cámara con nuestro invitado, por el hecho desde que surgieron las pandillas, y hago esta referencia para que veamos que un problema nos llevó a otro. Buscar solución a un problema nos llevó a otro. Fue cuando las pandillas y las maras andaban reclutando a los jóvenes. Ustedes recuerdan, muchos de ustedes, los que tienen bastante edad, porque eso fue en la década de los 90, cuando empezaron a surgir estos reclutamientos forzosos. Entonces, ¿qué pasó? Los papás los encerraban y no permitía que salieran, o solamente a lugares seguros, porque no podían ir a los parques, no podían andar en la calle, porque eran reclutados. Pero una decisión, o sea, esta decisión se fue agudizando, al extremo que actualmente aquí en Honduras tenemos casi 1 millón de jóvenes económicamente activos que no trabajan ni estudian. ¿Es el desempleo la causa? ¿Son los papás la causa? ¿Es efecto de las remesas también? Pues eso es lo que vamos a abordar hoy. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. No, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Sí. Preocupados cuando ustedes analizan estas cifras, y lo comentábamos, fue un problema que no se trató a tiempo y que prácticamente se nos está yendo de las manos. Sí, es un problema, hay que decirlo así, porque pocas veces se trata como un problema. Estamos acostumbrados a escuchar que el desempleo es un problema en el país, de personas que están buscando un empleo y que quieren trabajar, pero poco se ve, poco se habla de este fenómeno que son los ninis, que en todos los países últimamente se ha empezado a analizar porque se ve que cada vez es un problema más visible y que el número no es pequeño. O sea, cuando hablamos de casi 1 millón, puesto como porcentaje de la población total, estamos hablando de casi un 10% de la población total. Ustedes lo mostraban al inicio del programa, es un 30% de los jóvenes, es bastante. O sea, son jóvenes en edad productiva, aclarando que para nosotros en el INE estamos hablando de jóvenes de 12 a 30 años, enmarcado en la ley de la creación del INJ. Aclaramos también que nosotros empezamos a sacar estos datos a partir de la creación del INJ. Vimos como necesario también empezar a generar estadísticas para jóvenes o de jóvenes. Y cuando empezamos a ver esto, de que de los jóvenes del país, 1 de cada 4, 1 de cada 3, casi 1 millón, ni trabajan ni estudian, pues se hace evidente que es un problema. Cuando ustedes hicieron porque hay que decirlo, ¿verdad? El INE, para las personas que desconocen, es la institución que hace todo este tipo de datos estadísticos, realiza encuestas, realiza todos estos sondeos en la población con el fin de establecer y detectar este tipo de cifras que permitan la toma de decisiones. Cuando ustedes analizaron porque para mí es un fenómeno social, no sé cómo ustedes lo denominan, sabemos que ha ido evolucionando, ha ido mutando, porque las causas son diferentes. O sea, yo le hablaba en un inicio, pero ahora ¿cuáles son las causas mayoritarias que ustedes detectaron que son por qué estos jóvenes no estudian ni trabajan? Bueno, cuando uno analiza y separa, empieza a ver varias situaciones. Por ejemplo, la mayoría son mujeres. Estamos hablando de un 70%, 700,000 más o menos, de este millón serían mujeres. Cuando uno analiza
¿por qué no están trabajando o por qué no están estudiando? Porque los ninis tienen dos líneas, ¿no? Una es que no trabajan y la otra es que no estudian. Y vemos que también la gran mayoría, casi un 60-65%, declaran estar haciendo quehaceres domésticos del hogar. No es que están trabajando como empleadas domésticas, no, declaran realizar labores domésticas, es decir, están en sus casas haciendo quehaceres domésticas, y es fácil, bueno, deducir que si la mayoría son mujeres, están como amas de casa o cuidando, en el caso de las jóvenes menores solteras, cuidando hermanitos, cuidando a sus mayores, cuidando enfermos. Y mayormente las personas, también dentro de este grupo, hay que decirlo, están lo que históricamente se llamaban desalentados, que hoy por hoy se le denomina disponibles no buscadores. Son personas que quisieran trabajar, tienen todo el deseo de trabajar, pero no están buscando. Entonces la pregunta es, ¿por qué no están buscando? O sea, si quieren trabajar, si están disponibles para trabajar, no están buscando. Desalentados. Desalentados, o ahora pues el nuevo concepto es disponibles no buscadores. Si les ofrecen un trabajo lo tomarían, o sea, si les sale una oportunidad, la aceptarían. Entonces la razón que dan es que creen que no van a encontrar. O sea, son personas que se han cansado de buscar trabajo, que en su momento buscaron, mandaron currículums, fueron a entrevistas y dijeron ya no. O sea, tengo 6 meses de estar buscando y ya no me salió. O me le dan largas al asunto, me llaman a entrevistas, me dicen que sí, pero después no. Y se desalientan, de ahí la palabra que se decía desalentados. ¿Qué tan grande es el porcentaje de los desalentados aquí en Honduras? El porcentaje varía dependiendo de la época del año en la que se haga la encuesta. Acuérdense, nosotros hacemos 4 encuestas al año, generalmente hacemos 4 encuestas al año, pero normalmente los desalentados rondan los 300,000, o sea que son también bastantes. Son de estos jóvenes, podríamos decir, hay una gran parte que si les sale una oportunidad la tomarían. O sea, no es que no quieran trabajar. Incluso muchas de estas amas de casa, si les dan una oportunidad de empleo, la tomarían. Pero cuando ellos dicen, no, me cansé de buscar o dejé de buscar momentáneamente, es por eso, es porque creen que no van a encontrar. ¿Qué tanto es el déficit de empleos en Honduras versus a lo que tenemos, a estos ninis desalentados, estas personas que no están económicamente activas? Bueno, es interesante una plática que tuvimos también con otros economistas. Prensa escrita. Pero ¿qué pasa? La academia me está tirando reporteros generales. Claro. Pero yo ya necesito a alguien con un perfil, ya no necesito un periodista, sino que, por ejemplo, alguien que maneje imagen corporativa, ¿verdad? Entonces, que son habilidades totalmente diferentes. Entonces, ¿qué sucede de carreras como Derecho, por ejemplo? ¿Cuántos abogados hay en el mercado? Muchos no están trabajando. Caso diferente lo vemos en el caso de las ingenierías. Es más fácil que consiga. Sí. Es más fácil que consiga porque también la formación del ingeniero está diseñado también para emprender, porque también nuestra academia hasta ahora está formando para emprender. Toda una generación se formó para ser empleado. Y hago estas comparaciones porque de esto se trata, de reflexionar realmente sobre por qué hemos llegado a esto. Sí, son dos. El problema de los ninis, lo que uno se pregunta es, jóvenes de 12 a 30 años, en teoría deberían de estar estudiando por lo menos hasta los 24, 25, universidad, maestrías, lo que se pueda, ¿no? ¿Por qué no están estudiando? Y ahí ya podríamos hablar de un tema de acceso, de si yo vivo lejos de las ciudades grandes donde hay universidades, es más costoso obviamente, y eso desalienta también a estudiar. Entonces estamos hablando de dos líneas de acción. Por un lado la educación, ok, estás en edad o de estudiar o de trabajar. O sea, entonces si no estás estudiando, ¿por qué no estás trabajando? Entonces hay como dos llamados, ¿no? Por un lado a la academia en el sentido de generar acceso para estas personas que probablemente también quisieran estudiar y si no están estudiando es por cuestión económica, porque no encuentran, porque no hay acceso, porque están lejos. Y luego entonces, ok, no estás trabajando, perdón, no estás estudiando, entonces ¿por qué no estás trabajando?
Y entonces ahí es donde uno se pregunta, esa es otra línea de acción, o sea, generar empleo o atraer, porque hay que hacer la aclaración, estos no necesariamente son desocupados. Hay que conceptualmente aclarar que los desocupados son personas que desean trabajar y están buscando activamente, entonces están activos en la fuerza de trabajo. ¿Pero el Nini? El Nini no, el Nini está fuera porque no está buscando. Es que el Nini no busca trabajo. El Nini, exactamente. Entonces, no tienen trabajo, o sea, eso es cierto. Ajá. Entonces, muchos dicen, bueno, entonces son 1 millón de desocupados. No necesariamente. Para estar desocupado, además de no tener trabajo, tendrían que estar buscando, demostrando activamente que quieren estar en un puesto de trabajo. De ahí es donde viene el particionar, por así decirlo, este gran grupo y encontrar dentro de este grupo los que sí están buscando, los que no están buscando pero quisieran trabajar, es decir, los que si les sale un trabajo lo aceptarían, y luego los que definitivamente, como dicen por ahí, tiraron la toalla, colgaron los guantes, ya decidieron quedarse mejor en sus casas. Entonces, dentro de este millón hay de todo. Están los que están buscando, que son más o menos 150,000. Porque cuando sale la noticia, es muy fácil, y obviamente yo sé que impresiona más decir 1 millón de desocupados que decir 300,000 desocupados. Porque dicen, bueno, si no tienen trabajo están desocupados. No, no necesariamente. O cuando, por ejemplo, hablamos de las personas que tienen problemas de empleo, que también salió en la introducción del programa el dato, la mitad de las personas ocupadas están subocupadas. La mitad, que también es más de 1 millón, es casi 1,5 millones, de hecho, porque los ocupados en el país andan con más o menos en 3,5 millones, y de esos la mitad no están conformes con su puesto de trabajo, ya sea por jornada laboral o por ingreso. Y eso también es un problema, pero no se ve, no se habla, no se discute. Entonces, cuando hablamos de problemas de empleo, hay que sumar a los desocupados, los subocupados, los ninis, el trabajo infantil, el trabajo no remunerado, o sea, los problemas de empleo son muchos. Y dentro de los ninis igualmente, entonces dentro de este millón encontramos 150,000 que más o menos están disponibles y buscando. Esos son desocupados y son fuerza laboral, es decir, están presionando a la economía para que se les abra un puesto de trabajo. Luego están 200,000, 300,000 que no están buscando, pero que si les ofrecen un puesto de trabajo lo tomarían. Entonces son los disponibles, no buscadores, antes llamados desalentados, antes 80 más o menos desempleados ocultos, porque estaban ocultos, como no están en la fuerza laboral, entonces habría que como que escarbar un poquito más para encontrarlos. Entonces los problemas tienen distintas aristas, por así decirlo, y en este caso de los ninis, que no estén estudiando ni trabajando, es donde se empieza a hablar de la presión social. Porque usted decía, es un problema social, porque también, yo soy economista, para mí es un problema económico también, porque son personas, y ojo que no nos estamos metiendo en ese tema, pero si son personas que deciden emigrar, es mano de obra que se está yendo a otro país a producir, que está dejando de producir en Honduras para irse a producir a otro país, porque es mano de obra productiva, o sea, están en edad, de hecho están en la mejor edad para producir, de 12 a 30 años. Entonces, es un problema económico también, es un problema social, obviamente por la presión que hay sobre, usted lo decía, sí, ojalá, en todo caso es mejor que estén en sus casas y no en maras y pandillas. Pero eso fue un fenómeno que se dio en ese momento, ¿verdad? Y es normal que los padres quisiesen proteger a sus hijos. Sí, y por eso, mire, hay sociedades en las que incluso, pero en este caso son personas que incluso están trabajando y que todavía viven con sus padres. Entonces, ese fenómeno también de que no se van de la casa, que se van quedando en la casa. Sí, porque también es otro fenómeno, que era lo que yo le decía, ¿verdad? Los padres los educan, regresan a la casa porque no encuentran trabajo, pero se quedan así. Y los padres continúan manteniéndolos. Sí. Pero tienen que hacerlo.
Es decir, Sí, no pueden dejarlos ahí. si no trabaja, ¿cómo se va a mantener solo? Es decir, El tiene problema que es cuánto quedarse con los tiempo, papás. tener ese límite de tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Porque si el chico llega a los 40 años y todavía no encuentra trabajo, vive con la mamá, el papá lo mantiene, ya es otro tipo de problema. Hay un dato que me llama la atención y es por qué ustedes, los ninis, cuando establecen este rango, lo establecen desde los 12 a los 30 años. ¿Qué pasa a los 12 años? Porque es cuando terminan, porque hay que ser realista, ¿verdad? En el área rural es cuando terminan realmente, tal vez séptimo o pasaron ya a sexto grado. ¿Se está descontinuando después de la primaria? Pero eso lo vamos a ver después de pausa, licenciado, así que no nos cambien, que en breve regresamos con este interesante tema y les recordamos que tenemos habilitado el 3182-5600 para que usted también pueda opinar sobre este tema. Ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el licenciado Horacio Lobo. Datos interesantes lo que nos ha dado sobre los ninis aquí en Honduras. Y vemos que, como dice, no solamente es un problema social, sino que también un problema económico. Y antes de entrar en el tema económico, yo tengo esta duda. ¿Por qué ustedes la categoría de nini lo incluyen desde los 12 años? Desde los 12 hasta los 30 años. Es porque hay un corte, una disrupción dentro del sistema educativo, porque los 12 años normalmente los niños van saliendo de 12, o entran a sexto, séptimo, octavo grado. Bueno, es sencilla la respuesta realmente. Miren, nosotros históricamente, desde que se creó el INE en el 2000, 2001, empezamos a generar datos tabulados sobre trabajo infantil, porque se nos demandaba, porque había que hacer reportes de país, monitorear la situación del trabajo infantil en Honduras. Hay hoy un informe de país sobre la situación de la niñez. Trabajábamos muy de cerca con lo que antes era el INFA, UNICEF, ahora después DINAF. Y entonces generábamos estos datos sobre el trabajo infantil en Honduras. Cuando se crea el INJ, el Instituto Nacional de la Juventud, eso no voy a decir nos obligó, pero sí nos llamó el interés de, ok, bueno, ya hay una institución que está llamada a velar por los jóvenes, a hacer política para los jóvenes. Y entonces, cuando nosotros vamos a preguntar y ver la creación del INJ, a ver la ley, su población es de 12 a 30. Ellos están llamados a velar por la población de 12 a 30. En su momento nos llamó la atención porque a partir de 12, siendo que la niñez estaba cubierta hasta los 17 con el DINFA, DINAF, y se considera de hecho menores de edad a los menores de 18, es decir, hasta los 17 eran menores de edad, pero el INJ se creó y su ley dice de 12 a 30. Entonces nosotros simplemente lo que hicimos fue empezar a dar datos para esta población, de 12 a 30, o sea que no fue una decisión del INE realmente, sino que responde a la población objetivo del INJ. Que claro, uno pensaría que 12 es justamente eso, 12 es la edad en la que en teoría deberían de estar saliendo de la educación primaria, y 30 probablemente la educación, la edad en la que deberían de estar saliendo máximo tal vez de la universidad, pensando en eso, de que eso es una edad en la que deberían de estar mayormente estudiando, ¿no? Y en todo caso, si no están estudiando, trabajando. Pero sí. Entonces la edad responde a eso, responde a la creación del INJ. Ahora bien, una de las preguntas... Creo que se llama ahora. ¿Ah? INJUVE creo que le dicen ahora, sí. ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos de este millón de niños? Usted planteaba que no solamente es un problema social, que hay que buscar una solución, sino que también en la parte económica. Incluso yo escuchaba a unos economistas y decían, por ejemplo, miren, esto de los niños hay que ponerle mucha atención porque no hay un relevo generacional en la parte de la fuerza laboral. O sea que nosotros podemos quedar así como estamos, porque si sumamos los ninis a la migración, que usted planteaba un tema muy interesante, y es otro fenómeno que se está dando acá, de que los jóvenes
de familias, los parientes de familias migrantes, que le dicen, mira, estudia, andate al Infop, certificarte por tal cosa y te venís para Estados Unidos. Porque eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Porque los certificados de Infop, porque hay que reconocer, tienen muy buena, son reconocidos dentro de los constructores en Estados Unidos porque son de buena calidad. Entonces les valen como esa referencia. Pero aquí el vacío que estamos teniendo es algo que debe llamar poderosamente la atención. Sí, a ver, cuando uno analiza, y es otro problema, fenómeno, hasta cierto punto difícil de explicar más allá del problema demográfico, es que cuando uno analiza la fuerza laboral en Honduras también mira que va disminuyendo. Y a nosotros como INE nos preguntan y nosotros analizamos y decimos, sí, efectivamente, lo que antes históricamente se ha llamado población económicamente activa, ahora se llama fuerza laboral o fuerza de trabajo, va disminuyendo. Y eso llama la atención porque si eso está disminuyendo significa que las personas se están yendo al otro lado, que son los inactivos o los que están fuera de la fuerza de trabajo, que está aumentando. Entonces son personas que están saliendo de la fuerza de trabajo, que están dejando de participar en el mercado laboral y muchos son ninis, o sea, que no están ni trabajando ni estudiando. Entonces son personas que no están produciendo. Hay que ver que la economía de un país se mueve por los factores, es decir, los factores de producción, tierra, trabajo, capital. Y si no está nuestra gente produciendo, si no está nuestra gente trabajando, eso tiene que pegar de alguna manera en la producción. Y yo decía, bueno, y si encima se están yendo del país, o sea, están dejando de producir acá para irse a producir a otro país, es también un problema, porque es fuerza de trabajo que se está yendo, se está fugando, exacto. Pero lo otro es, ok, los que no se están yendo están en sus casas, entonces la pregunta es cómo atraerlos, cómo hacerles ver que el mercado laboral es atractivo, porque si uno se pone a ver, si está en su casa sin estudiar y sin trabajar y sin buscar trabajo, es porque no encuentra nada atractivo afuera. Entonces, aquí el llamado es hacer atractivo ya sea el estudio o el mercado laboral, pero que se le quite un ni, ¿ok? O sea, que por lo menos sea alguien no trabaja pero estudia, o no estudia pero trabaja, pero quitarle al menos un ni, y eso viene por educación o empleo. Sí. Y entonces es un problema económico en ese sentido. Sí, tenemos mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a dar lectura porque también es importante su opinión. Dice: las escuelas en mal estado, una mala educación, no estamos preparando a nuestros jóvenes, que el gobierno haga algo por la educación, nos dice este televidente. Vamos, uno busca trabajo y no quieren pagar lo que vale un título, pagan salario mínimo a profesionales universitarios, eso no es justo. Y volvemos al punto de la educación, estamos formando capital humano, vamos a decir, con una oferta, con una demanda que ya no existe. Sí. O sea, y eso es grave, y aquí es donde viene este cruce. ¿Qué tanta incidencia puede tener estos datos en educación? Porque a mí lo que me interesaría, y hubiera sido feliz traer al ministro de Educación y que me explique qué es lo que están haciendo, porque en realidad es lo que nos preocupa a nosotros. Estas cifras están, pero lo que necesitamos ya es acción. A ver, en otros países, y esto bueno, yo en particular lo he visto y lo he estudiado, es no solamente el gobierno, sino la misma empresa privada se acerca a la academia, formal o no formal, es decir, podría ser la universidad o podría ser el Infop. De hecho, el Infop tiene una junta directiva de la que el COEP es parte, ¿no? El empresariado es parte. Y en teoría el Infop debería de responder a la demanda, o sea, el Infop debería de ser como la fábrica de trabajadores para que se inserten más rápidamente en el... Y fluctuar de acuerdo a la demanda laboral que hay. Exacto. Entonces, lo que le decía, en otros países el gobierno va y, por ejemplo, dice: yo
visualizo que en Honduras dentro de 5 años vamos a tener una fábrica de vehículos. ¿Okay? Vamos a pedirle a una marca cualquiera que se venga a instalar al país para ensamblar vehículos. Pero no tengo gente para que ensamble vehículos. Entonces, voy, platico con la marca X, ellos me dicen necesito 3.000 plazas con estos perfiles. Me voy a las universidades y les pregunto si tienen esos perfiles. Y si me dicen que no, que los empiecen a generar. Para que dentro de 5 años, cuando la fábrica venga, yo tenga esa gente. Hay países que funcionan así. Y cuando las universidades, y por ejemplo Alemania es un caso, cuando las universidades no se dan abasto produciendo profesionales de X perfil, entonces el país decide ser flexible en su inmigración y le permite a ciertos profesionales, y usted va a ver Nueva Zelanda, Suiza, Canadá, Alemania, son países, Japón, que por su propia dinámica demográfica y necesitan ahora más bien mano de obra extranjera, pero de ciertos perfiles. Necesito médicos, necesito enfermeras. Y lo vimos en pandemia. En pandemia hay una demanda mundial de médicos y enfermeras. Exacto. No habían. No habían. Y todos los países estaban aceptando médicos y enfermeras. Entonces, cuando un país planifica así, entonces va a las universidades y les dice, yo necesito que empeces a formar este tipo de profesionales, porque en 5 años voy a tener un montón de empresas instaladas aquí que van a darles trabajo. Pero, y si no es el gobierno, pues entonces la misma empresa privada, que se acerque a las universidades o se acerque al Infop y planificar. Pero lo que yo digo, lo que hablábamos de este desencuentro, es decir, las universidades, el Infop está sacando profesionales que después lleguen de tope al mercado laboral y no encuentran trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa lo que está es necesitando otro tipo de perfil. Sí. Entonces tiene que planificarse ese encuentro. Sí. ¿Tenemos otro mensaje? Aquí tenemos uno que dice, buen día, excelente tema, creo que la causa es un poco de todo. 1, falta de empleo, una sociedad sobreprotectora familia, falta de oportunidades, la academia no se ha quedado rezagada, embarazos prematuros, migración, temor a emprender, etcétera. Tema toral para la evolución de la sociedad. Saludos, Luis Guzmán. Y tal vez no pueden dejar, vea ustedes, falta de empleo, una sociedad sobreprotectora, la familia, falta de oportunidades, academia que se ha quedado rezagada, embarazos prematuros, migración, temor a emprender, etcétera. Tema toral para la evolución de una sociedad. Es lo que nos dice Luis Guzmán, y muchos saludos a Luis Guzmán, que es un asiduo televidente. Sí, él toca un tema que también incluso para la presidenta desde un principio fue vital, toral, por usar la palabra del amigo aquí, y es el embarazo en adolescentes. Sí. Y cuando nosotros estamos hablando de los ninis, tampoco estamos viendo, cuando decimos que la mayoría son mujeres, es posiblemente porque se han juntado en relaciones, en unión libre, o se han casado o han salido embarazadas prematuramente y se han tenido que ir con su pareja también y están cuidando al bebé, probablemente una muchacha de 16 años, que está allá con 2 hijos. Ese también es un problema, porque decimos, son mujeres, quehaceres del hogar. ¿Por qué? ¿En qué edades? Y probablemente es también conexión con ese otro problema que es el embarazo en adolescentes, que son niñas, muchachas que salen embarazadas probablemente en el colegio, probablemente en la universidad, y han tenido que retirarse del sistema educativo debido a esto. Ese es otro problema también que hay que ver por qué y ver cómo atacarlo, porque si la mayoría de los niños son mujeres que se han tenido que retirar del sistema educativo para hacer vida en pareja, porque a lo mejor salieron embarazadas prematuramente, hay que atender eso también. Y aquí yo también creo que la falta de un sistema automatizado de información con las instituciones del Estado realmente viene a afectar, porque yo veo sociedades, vaya, el mismo Costa Rica que tenemos acá. Ellos tienen un sistema automatizado de información en salud y en educación. Ahí no le dan un bono si usted no lo necesita. Las sociedades grandes, por ejemplo, Estados Unidos, vimos cuando la pandemia a los desempleados el gobierno les daba un bono, pero sabían que estaban desempleados. Entonces, ese tipo de información, creo yo, de aplicar estos bonos y amarrarlos, y les digo amarrarlos a la escuela, un amarre, como dicen en los pueblos, yo creo que también es una opción para que el padre
o el jefe de familia envíe a este chico a la escuela. Porque aquí el problema al final, volvemos al punto toral, educación. De diferentes ambos, o sea, embarazo en adolescentes por falta de educación. Emprendimiento, porque no estamos entrenando a nuestros chicos a emprender. Necesitamos habilidades digitales. O sea, para nosotros ahorita analfabetismo no es saber ni leer ni escribir. Debiese ser que no saben computación y no saben inglés, por lo menos en lo elemental, porque eso es lo que requiere el mundo. Sí, el analfabeta del siglo XXI, que se le empezó a llamar, es a los chicos o chicas que no saben usar computadoras, y en algunos casos van incluso a que no saben inglés, porque es necesario, es básico ya hoy por hoy. Antes era saber leer y escribir, después era saber leer y escribir y saber sumar, saber las 4 operaciones básicas. Hoy por hoy hay que saber algo de informática, de saber de computación, de tecnología, y en algunos casos inglés. El inglés ya se está volviendo súper básico también. Ayer casualmente estábamos hablando con un experto en temas de seguridad, con Juan Carlos de Grandes, y él me decía algo, ¿verdad? De que vaya, por ejemplo, los chicos genios en el área digital no necesariamente tienen que ir a una academia, sino que es de despertarlos para que desarrollen esa actividad. Pero si ese chico que puede estar en Ocotepec, que puede estar en Colón, puede estar en La Mosquitia, no tiene una computadora, no va a desarrollar esas habilidades y esa orientación. Entonces ahí es donde debemos de focalizar. Y para que, o sea, hemos visto tantas aristas de lo que realmente implica ser niño, ¿verdad? Ahora bien, vamos a la parte de los padres, que ese es otro punto. Sí, y yo creo que también es corresponsabilidad, hasta cierto punto, de los padres. Sí, los padres, los que viven con los padres, por eso aquí sería bueno separar los ninis que están viviendo con sus padres. Porque no encuentran empleo, porque no encuentran empleo, porque no pueden emanciparse, por así decirlo. No pueden irse de la casa si no tienen, o sea, ¿dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a mantenerme si no tengo empleo? Los padres en el área rural que sacan a sus hijos de las escuelas, a los varones para que trabajen y les ayuden, y a las niñas para que cuiden a sus hermanitos menores, o a sus abuelitos, o a sus enfermos. Y entonces las retiran, en el caso de las niñas y jóvenes mujeres, las retiran de las escuelas para hacer quehaceres domésticos, y después no pueden ni seguir estudiando ni trabajar. Y probablemente la salida que les queda es irse a vivir en pareja con otra persona. Entonces sí, los padres tienen que obviamente fomentar el estudio. Yo creo que todos los padres del mundo quieren que sus hijos sean mejores que ellos, que los superen, y eso pasa por ir a la escuela, por estudiar y formarse, y luego fomentarles la necesidad de trabajar, de crecer como personas, porque no creo que un padre voluntariamente esté fomentándole al hijo quédate aquí haciendo nada. Exactamente. Sí, tiene que haber por un lado el fomento al estudio y por otro lado a la generación de ingresos. Sí. ¿Qué va a pasar dentro del INE con esta información? Porque hemos visto que llama la atención. Yo le decía, es un tema que he venido siguiendo desde casi de los 90, ha mutado por diferentes, las causas han ido diversificando, pero esto es lo único que hemos visto, que no se ha atacado ya como un problema social. ¿Qué va a pasar a nivel de ustedes con esta información? Pues dado el interés que está despertando el tema, que usted lo mencionaba, esto no es nuevo, el tema de los ninis no... Lo que pasa es que ya 1 millón de ninis no ya tiene, sí nos no preocupa. tiene un año, es decir, el tema de los ninis se ha olvidado. O sea, yo creo que el problema es que se ha creído siempre que el problema o que la cosa en Honduras se va a solucionar generando empleo. Es decir, se habla del desempleo como el gran problema. Y entonces obviamente quedan fuera del foco otro montón de cosas. El mismo trabajo infantil, el trabajo no remunerado, o sea,
cuando una persona trabaja sin que le paguen, generalmente y normalmente porque trabaja para un papá o sea, un negocio familiar y no le pagan, es por algo, es porque ese negocio no está generando una capacidad de contratar a alguien. Entonces, si no puedo pagarle a un empleado, venite y me ayudas. Eso tampoco se estudia. Entonces, nosotros con el tema de los ninis, que sabemos que no es nuevo para nosotros, nosotros como INE siempre hemos venido diciendo, y cada vez que nosotros sacamos información de jóvenes, lo decimos, 1 de cada 4 jóvenes ni trabaja ni estudia, 25% de los jóvenes en el país ni trabaja ni estudia. Eso no es nuevo, entonces, pero obviamente ahora, gracias a la cobertura mediática que ha tenido este dato, toca indagar más. Nosotros en nuestras encuestas, en nuestros estudios, por ejemplo, le preguntamos a todas las personas que no están estudiando qué razón dan para no estar ahora mismo en un centro de estudio, si están en edad obviamente de estudiar. No le vamos a preguntar eso a una persona de 80 años, pero sí, digamos, a estos jóvenes, ¿por qué no estás estudiando? Esa información está, entonces toca indagar, toca analizarla para dar más respuestas. Y luego, ¿por qué no estás trabajando? También es información que está. Las respuestas más comunes, por ejemplo, para no estar estudiando, es problema económico, es decir, falta porque ir al colegio, por ejemplo, un niño que está en un municipio o una aldea, en el área rural, un costo. Ir a un colegio implica moverse hasta la cabecera municipal o departamental, implica costos. Y entonces los papás dicen, no puedo, aunque sea un instituto público, no podemos. Y aquí es donde viene realmente no sé cómo ustedes tienen un término para la demografía de los bonos, ¿verdad? De asignarle realmente, porque la mayor parte de los niños en el área rural, el problema es el transporte para accesar al centro educativo. Entonces ahí es donde viene la aplicación de este bono, que le digo, condicionar estos bonos, amarrar no solamente un bono, sino que todos los bonos en el sentido de que le demos prioridad a aquellos niños en edad escolar para que los padres se vean obligados a llevarlos a ese centro educativo. Sí, uno podría pensar incluso en un sistema de becas que por lo menos rescate de la primaria a los mejores alumnos que decidan retirarse que no entran a la secundaria por un problema económico y a lo mejor era un buen alumno. O sea, lo que usted decía, alguien en Colón, un muchachito en La Mosquitia que tenía toda la pinta para ser un genio y simplemente porque los papás no tenían cómo, lo retiran de la escuela. Entonces, darle una beca simplemente para que siga estudiando y mientras estés estudiando, yo te voy a pagar el colegio. Sí. Y luego la universidad. Yo sé que hay fundaciones y sé que hay iniciativas de esto, pero son pocas, porque al final... Y al final es la obligación del mismo Estado, pues, porque en realidad es educación. Siento que aquí el punto es reorganizar la educación, pero ese es otro tema, el tiempo se nos ha agotado. Licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, a la orden, cuando quiera. Muchas gracias por la invitación. Y entonces nosotros vamos a estar pendientes, ojalá que el Ministerio de Educación, porque miren, no importa quién esté, sino que se tome una decisión. Esta información sobre los ninis la retomen como suya y que hagan sus planificaciones, sus estrategias, sus proyectos en base a esto, a rescatar a estos jóvenes. Porque Honduras se está quedando sin fuerza laboral. La que migra y la que no quiere o no puede trabajar, nos vamos a quedar en un país de viejos, como decimos. Y eso sí sería fatal para nuestro país. Vamos a quedar como esos países europeos que están llamando todavía para esos pueblitos que vengan jóvenes, que vengan familias. No, estamos a tiempo y yo creo que las buenas decisiones se tienen que tomar. Ojo, autoridades de salud, de tomar esos datos, sentarse con el INE y tomar decisiones en bien del país. Muchísimas gracias por su atención y yo los invito a que continúen con Ani y con Katherine, que ya están con toda la información aquí en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.